En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Ofrecemos esta misa por nuestro hermano Germán Robles. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia del cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor del universo. Lleno está la tierra de su gloria. Temblaban las jambas y los umblares al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: al tocar esto, tus labios, ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Contesté: aquí estoy, mándame. Palabra de Dios. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande.
Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las 2 barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús, diciendo: Señor, aparte de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos en el 5.º domingo ya del tiempo ordinario de este ciclo C y hoy vemos la llamada del Señor. El Señor nos llama para una misión. Tenemos que realizar todos nosotros una misión en la Iglesia. Es verdad que todos tenemos una vocación en la vida, todos, vocaciones que son comunes y vocaciones que son más específicas. La vocación común es: todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados al apostolado. Esas son vocaciones generales para todos. Después hay vocaciones más específicas: el sacerdocio uno, el matrimonio que tienen ustedes otro, la vida religiosa otra,
distintas vocaciones. Pero después todavía se concreta más. Cada uno de nosotros tenemos que realizar una misión aquí en la vida. Cuando algunas veces decimos, sobre todo la gente ya muy mayor, ¿y yo qué pinto en este mundo? ¿Para qué me tiene el Señor aquí? Cuando el Señor nos tiene aquí, nos tiene para algo. Quizás a nosotros nos cuesta entender, pero bueno, esta persona ya tan mayor, ya, para algo lo tiene. ¿Para qué? Tendremos que intentar averiguarlo si somos capaces, si no, pero que nos tiene el Señor para algo, sin duda. Él sigue realizando su obra a través de ti cuando te tiene aquí en el mundo. Entonces, se trata de que nosotros descubramos cuál es nuestra misión en la vida. A veces nos cuesta esto entenderlo, pero nos cuesta entenderlo y valorarlo porque no vemos que es algo que nos venga de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Es el Señor quien nos tiene aquí para realizar una misión concreta. ¿Y cómo nos elige el Señor? El Señor no va a venir del cielo y decir, venga, te elijo a ti para esta cosa. No. El Señor tiene otras formas más sencillas, más misteriosas, más discretas, de irnos señalando la misión que tenemos en la vida. Vamos a verlo precisamente en el Evangelio de hoy, cómo Dios elige, en este caso a los apóstoles, para una misión. Vamos a ver de qué forma más discreta, más sencilla, el Señor va llevando a los apóstoles para una misión grande, pero empieza por lo poco. Lo primero que hace el Señor, dice el Evangelio, que se agolpaba una gran multitud en torno a él. Se agolpaba mucha gente alrededor e imposible hacer nada, ¿no? No podía explicarles a los demás. Y entonces Jesús comienza pidiendo un pequeño favor, solo un pequeño favor. Le dice a Pedro, Pedro, ¿por qué no me montas en tu barca? ¿Me separas un poquito de tierra aquí en la orilla? Que la gente se siente en la playa y así yo ya les puedo explicar a la gente la palabra de Dios. Fue nada, un favor muy, muy, muy pequeñito. Pedro asiente. Ahí ya lo está eligiendo el Señor, en ese favor tan pequeño que le pide. Pero es que a nosotros el Señor también muchas veces nos pide cosas pequeñitas, muchísimas veces. El Señor empieza pidiendo cosas pequeñas, muy pequeñas. Ahí el Señor no nos está haciendo un examen de virtudes, no. Pero sí nos está haciendo un examen de disponibilidad. ¿Estamos disponibles o no estamos disponibles? A mí me hace mucha gracia las monjas de la Casa de Espiritualidad de Navas del Madroño, que cuando quieren que les vaya a predicar un retiro, porque allí va mucha gente a hacer retiros, y me llaman y me preguntan, o vienen aquí algunas veces a misa y me preguntan, ¿cómo está usted de disponibilidad? Digo, ya sé que me vaya a pedir algo, y ya sé lo que me voy a pedir, un retiro casi siempre. ¿Cómo estamos de disponibilidad? A veces pensamos que el Señor nos tiene que llamar para cosas grandes, impresionantes. No, el Señor te va a llamar para una cosita pequeña. A través de la petición de una persona de tu entorno, de tu alrededor. Cosas muy pequeñitas. Como el Señor que le pide hoy a Pedro, préstame un rato la barca para que pueda anunciar la palabra. Y gracias a eso, el Señor pudo anunciar su palabra. Si no, no habría podido. Era un detalle muy pequeñito, pero gracias a eso el Señor pudo anunciar su palabra y realizar la obra que ha venido a realizar. Pero es un examen de disponibilidad, porque por muy pequeña que sea una cosa que nos pida el Señor, supone algo de renuncia por nuestra parte. Tenemos que dejar algo, y sobre todo tenemos que dejar algo, un bien muy preciado por todos nosotros, que es el tiempo.
Ay, con lo bien que estaba yo ahora aquí jugando a la videoconsola, o viendo esta película, o haciendo tal cosa en casa, o tranquilamente descansando, o paseando, mi tiempo, mis cosas. Pero me están pidiendo que haga tal cosa. Es un examen de disponibilidad. Pero claro, ahí es muy importante, porque esa cosita pequeña que nos ha pedido el Señor condiciona más cosas detrás. El Señor nos va eligiendo ya, esto es lo importante. El Señor nos está eligiendo ya cuando nos está pidiendo lo poco. Y si somos fieles en lo poco, seremos después fieles en lo mucho. Lo que dice el Señor en la parábola de los talentos. Porque fuiste fiel en lo poco, toma. Ahora te doy tal cosa porque sé que me vas a ser fiel en lo mucho. El que es fiel en lo poco, es muy difícil que no sea fiel en lo mucho, muy difícil. Pero el examen del Señor de disponibilidad ya no lo está haciendo cuando nos pide lo poco. Ahí nos está haciendo ya ese examen de disponibilidad. Y qué importante es esto, porque el Señor ahí, quizá no nos damos cuenta, el Señor ahí ya nos está eligiendo, y eligiendo para una misión, cuando nos está pidiendo esas cosas pequeñitas. Jesús tiene necesidad de nosotros para realizar su misión. Y empieza ya a elegirnos, ya digo, pidiéndonos lo poco. Pero no cosas para Él, sino cosas para los demás. Él cuando le pide la barca no es para él, para irse a pescar, no, le pide la barca para anunciar la palabra en favor de todas aquellas gentes que estaban allí. O sea, cuando el Señor nos pide algo, nos lo está pidiendo para hacer un bien a los demás. Bien, pero el Señor, eso que le ha quitado, entre comillas podríamos decir, ese tiempo que le ha quitado al tener que estar allí con la barca, el Señor se lo devuelve con creces. Le dice el Señor, venga, vamos a pescar. Y rema mar adentro, no aquí en la orilla, no, tienes que fiarte de mí. Rema mar adentro. Y le dice Pedro, pero vamos a ver, Señor, cuando se pesca tú serás carpintero, entenderás mucho de carpintería. Pero de pesca me parece que entiendes muy poquito. Cuando se pesca es de noche, no de día. Si no hemos pescado en nada en toda la noche, ¿cómo vamos a pescar ahora de día? Tú hazme caso y venga a pescar. Y dice ahí Pedro, bueno, en tu nombre echaré las redes. Se van mar adentro, echan las redes y sale tal cantidad de peces que tienen que llamar a los otros compañeros de la barca, de la otra barca, para que vengan a ayudarle a sacar los peces. Y es cuando ya Pedro se queda asombrado. El asombro se apodera de él y le dice al Señor, apártate de mí que soy un pecador. Se ha encontrado con la divinidad. Cómo el Señor poquito a poco va llevando a Pedro al encuentro con la divinidad. Y él ve su pobreza, ve sus miserias, ve sus debilidades. Pero empieza a fiarse del Señor. Empieza a apoyarse en el Señor. Y aquí viene lo importante. Cuando ya Pedro se ha fiado del Señor y el Señor ve que Pedro se ha fiado de él en lo poco y en lo no tan poco y le ha devuelto, fíjense qué detalle más bonito, le ha devuelto en un momento aquello que Pedro y sus compañeros no habían sido capaces de realizar en toda la noche, porque en toda la noche habían sido capaces de pescar nada, y les devuelve en un momento aquello que no habían conseguido en toda una noche. Y ya cuando Pedro está preparado, porque el Señor lo ha preparado en las pequeñas cosas, le pide lo grande. ¿Y qué es eso tan grande que le pide el Señor? Desde ahora serás pescador de hombres. Ya no va a ser pescador de peces, una profesión muy digna. Pero el Señor le pide que sea pescador de hombres, que se preocupe por los suyos, que anuncie el Evangelio a los suyos.
Y ahí ya es cuando vemos la gran disponibilidad de Pedro y de todos los apóstoles, claro, porque dicen una frase ahí preciosa. Dice, y dejándolo todo, lo siguieron. Qué bonito. Antes solamente habían dejado, bueno, te hemos prestado un poquito la barca aquí para que puedas anunciar la palabra de Dios. No, ahora ya han dado un paso mucho más grande. Ahora ya lo han dejado todo. Han dejado las barcas, han dejado allí los peces, han dejado allí todo. Y han seguido al Señor. El Señor les empieza por pedir lo poco y cuando va viendo esa disponibilidad en ellos es cuando el Señor se atreve a pedirle lo mucho. Y lo mismo que el Señor premió a Pedro con aquella gran redada de peces, ¿cómo no habrá premiado el Señor después a Pedro en la otra vida? Esa frase del Evangelio que nos dice que el Señor en esta vida nos da el 100 por 1. Le entregamos esas cositas que le entregamos nosotros y el Señor nos devuelve el 100 por 1. Pero sigue diciendo el Evangelio, y la vida eterna en el más allá. Casi nada. ¿Qué estará diciendo Pedro ahora en el cielo? ¿Cuánto premio he recibido? Una eternidad por trabajar un poquito por tu reino, por estar disponible para ti, por fiarme de ti, Señor. Pues que esto nos haga pensar mucho. El Señor no va a empezar pidiéndonos grandes cosas, no. Va a probar nuestra disponibilidad y nuestra fidelidad en las cosas pequeñitas, en lo pequeño. Y eso al cabo del día nos surgen muchas cosas, muchas peticiones pequeñas por parte de muchas personas, muchos favores, muchas cosas. Pues que esto lo tengamos claro. El Señor nos va eligiendo, viendo nuestra disponibilidad, llamándonos a cosas pequeñas, para después llamarnos a lo grande, a lo importante. Pero depende cómo primero le vayamos respondiendo. Pues pidámosle al Señor que nos dé luz para entender esto y la fuerza para vivirlo. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios todo otro, que en Jesucristo su Hijo se nos revela cercano a nosotros, lleno de misericordia. Por la Iglesia santa y pecadora, purificada por el Espíritu de Dios y necesitada siempre de conversión, roguemos al Señor. Por los que admiran a Jesús de Nazaret y no han descubierto en Él al Dios santo y misericordioso, que trasciende a todos y está cercano a nosotros, roguemos al Señor. Por los que trabajan como los discípulos, pescando en el lago durante la noche, en la industria, en los hospitales, en los servicios públicos, roguemos al Señor. Por nosotros, que queremos vivir la experiencia religiosa y la disponibilidad de Pedro, de Isaías, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, extiende sobre nosotros el poder de tu brazo para salvarnos. Completa tus favores con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Germán, que durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, la carne y cuerpo de tu sangre no sean para mí motivo de juicio o condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de mi cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, cansancio, que a otros descanse, amor que quiero seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi
Oremos. Oh Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.